llegamos ya al punto 2.3, que son los sistemas de conexión en redes de distribución. Sistemas polifásicos y sistema trifásico. Voy a tratar básicamente el sistema monofásico, pero voy a hablar un poco también de los polifásicos, porque es algo de lo que se siente hablar y también podéis llegar a tratarlos. Pero en este curso, que es básico y es para iniciar a la gente, hablaremos básicamente de monofásico. Con todo, como digo, vamos a hablar un poco también del polifásico, básicamente para tener una idea mínima. En ingeniería eléctrica, y esto viene también en Wikipedia en sistema trifásico, un sistema trifásico es un sistema de producción, o sea, se produce la energía, de distribución, también se distribuye la energía, y de consumo, también se consume la energía, con tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud, y ahora veremos lo que eso es, y por consiguiente de valor eficaz igual, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos. Si no os habéis enterado de nada con esta definición, no os preocupéis porque ahora vamos a hablarlo con gráficas, que normalmente es más fácil. Vamos a ver. Tenemos aquí una monofásica, es lo que he dicho antes. Esto es una monofásica, un seno. El periodo es esto, de pico a pico, como he dicho antes. Entonces, la frecuencia es 1 dividido por el periodo, que si el periodo, por ejemplo, son, vamos a ver, un segundo dividido por 10 son 100 milisegundos, dividido por 5, 20 milisegundos. Pues 20 milisegundos sería para 50 hercios de pico a pico. Pues un periodo de 20 milisegundos nos da 50 hercios, ¿vale? Y eso es porque dividimos 1 dividido por 20 milisegundos, como hago aquí, 50 hercios. Pues eso es normalmente 50-60 hercios, es la frecuencia normal que tenemos en las redes de distribución. Entonces, esto es en monofásico. Cuando tienes dos fases, como aquí, pues es lo mismo, pero una viaja un poco desfasada con la otra. Desfasada quiere decir que está un poco avanzada en el tiempo o retrasada en el tiempo. La fase entre las dos se cuenta de pico a pico. Entonces, si de este pico a este pico hay, por ejemplo, no lo sé, vamos a ver, X segundos, digamos un milisegundo, pues como el periodo son 20 milisegundos, sería un milisegundo sería 1 dividido por 20, entonces tenemos 360 grados, dividido por 10 son 3,6, dividido por 2, 1,8. Pues eso nos daría, perdona, 360 dividido por 10 son 36, dividido por 2, 18. Pues esto sería 18 grados sería un milisegundo de desfase. Un milisegundo temporal son 18 grados si contamos con grados. Quizá os habéis perdido aquí, no hay problema, y tampoco lo tenéis que entender muy bien, porque si me pongo aquí a explicar esto mucho, pues duraría demasiado. Entonces, quizá haremos otro curso, no lo sé. Si me preguntáis, podemos hacer otro que se dedique más a estas cosas, pero quiero ir más a la base práctica. Solo que quiero también que sepáis un poco lo que significa estas cosas de grados y todo esto. Pero vamos a ver también un dibujo en grados. Vamos a verlo. Vamos a ver. Aquí, en el sistema trifásico, en Wikipedia, tenéis este dibujo, que es fase 1, fase 2 y fase 3, y están desplazadas 120 grados. 120 grados, como un círculo tiene 360 grados, un círculo así tiene, si damos la vuelta, 360 grados. Eso es cuando decimos, vamos a dar media vuelta, 180 grados, una vuelta entera, 360. Pues como veis, 120 grados es dividido por 3, una vuelta entera dividido por 3. Entonces sería más o menos, si yo estoy, una hasta aquí, 120 más o menos sería aquí, y entonces la otra estaría aquí. Entonces esto sería de aquí a aquí 120, 120 y 120. Entonces así estarían desplazadas. Lo podéis ver con el círculo este o también como en esta foto. En esta foto os enseñamos, o Wikipedia muestra, cómo las fases están desplazadas 120 grados. Que 120 grados a 20 milisegundos dividido por 3 serían 6,6 periódico milisegundos. O
sea, si viéramos un pico temporalmente, tardaríamos 6,6 milisegundos en ver otro y 6,6 milisegundos en ver otro. Pero en vez de contar en milisegundos o en tiempo, contamos aquí en grados. ¿Cuántos grados va desfasado del uno al otro? En general, esto es lo que es un sistema polifásico. No quiero entrar mucho más al detalle, solo para que lo veáis un poco, espero que hayáis aprendido algo y os recomiendo, esto es lo que yo recomiendo, nunca intentéis aprenderlo todo al 100% porque no vais a acabar nunca. Entonces es importante saber qué es lo que hay que aprender, lo que te interesa de un tema y centrarte en ese tema, siempre sabiendo lo que te queda por conocer, porque quizá algún día tienes un problema y quieres conocer eso en particular, pero en este caso no tenemos por qué, en este curso no tenemos por qué saberlo. Hay trifásicas, sí, ya está. Son 3 señales que son como monofásicas. Son 3 senos desplazados. Acabado. Y se llaman fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Son 3 cables, ¿vale? Y no es continua, es en alterna los 3 cables. Eso es lo que tenemos que saber para este curso. Y también para instalaciones monofásicas, incluso también para trifásicas. No hace falta saber mucho más que esto. Pero bueno, vamos ahora a pasar a lo que significa el voltaje y qué significan las tierras y todo esto. Vamos a ver lo que significa todo esto. ¿Voltaje relativo a qué? Claro, esto es muy importante porque cuando calculamos un voltaje, y esto es un multímetro, estoy dibujando aquí un multímetro, aquí tenemos el voltaje en continua, hemos puesto el voltímetro en continua y el otro cable está en la masa, en el negro. Es el cable negro que es la masa y el cable rojo lo tenemos en DC, en corriente continua, ¿vale? Esto es aquí, corriente continua. Y en el monitor nos salen 50 voltios. Pero 50 voltios relativo ¿a qué? Pues a los terminales. A este terminal y a este terminal. Y como nos da positivo, significa realmente que esto es el menos y este es el más. Porque cuando estamos en continua, si lo invertimos, nos daría el contrario, nos daría menos 50. ¿Vale? Entonces, hemos escogido realmente el que está inferior y el que está superior correctamente. El rojo, que es el positivo, está al terminal positivo y el negativo o el negro, el COM, está en el negativo real. Entonces, entre estos dos cables, este cable de aquí y este cable de aquí, hay 50 voltios. También he dibujado aquí un árbol y aquí la superficie de la Tierra, porque veremos que no está claro si estos 50 voltios, si los midiésemos relativos a la Tierra, también daría 50. Y eso es importante, porque el voltaje siempre es relativo de una posición a otra. Nunca hay un voltaje absoluto. Siempre es entre dos posiciones. Eso tiene que quedar claro. Entonces vamos a ver. Si ahora yo cojo las partes metálicas de estos electrodomésticos y las conecto a tierra así, con un cable, cojo un cable y conecto las partes metálicas a tierra. Y también el cable negativo, donde sea que esté conectado el cable negativo de los electrodomésticos, los conecto también a tierra. Y entonces yo miro o leo el voltaje con el multímetro y me sale de negativo a positivo 50 voltios. Ahora sí que sé seguro que relativo al suelo o a tierra o a la superficie terrestre tengo 50 voltios reales, relativo a tierra. No reales en absoluto, porque absoluto no hay nada. Esto siempre es relativo. Pero eso significa que si yo estoy caminando en el suelo, porque la superficie de la tierra es donde caminamos, pues cuando hay un cable que me dé positivo 50, es 50 positivo relativo al cable negativo, pero también relativo a la superficie. Tenemos 50 voltios. Vamos a ver lo que pasa cuando no hay conexión a la superficie. Y luego, si no lo entendéis muy bien, no hay problema, porque lo hablaremos mejor o más, o daremos más ejemplos sobre todo esto. Vamos a ver ahora. Aquí, por ejemplo, no hay conexión del negativo, no hay conexión a tierra, ¿vale? No hay conexión. Entonces, yo lo que quiero saber es este cable relativo a tierra, ¿qué es? ¿A qué está? Entonces, cojo el negativo y lo conecto con el suelo, con la tierra normal, y el positivo lo conecto con este cable. Entonces me sale menos 30. ¿Esto qué significa?
que el voltaje es positivo relativo a esto. O sea que si esto fuese 0, esto sería 30. Porque me ha dado negativo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la polaridad. Ahora lo veremos en la siguiente página. Aquí lo que he hecho ahora, como he visto antes que me daba negativo, el multímetro ahora lo conecto, el negro o el COM en el cable y el rojo en la Tierra, en la superficie terrestre, y ahora me da 30. Esto significa realmente que aquí hay 30 voltios relativo a este cable. Entonces, si relativo a este cable aquí hay 50, ahora veremos lo que va a pasar, os pido que calculéis qué hay relativo de aquí a aquí. O sea, de aquí a aquí, ¿qué hay? De la superficie terrestre a este positivo. Esto lo voy a hacer ahora en la siguiente página, pero lo podéis pensar durante 10 segundos antes de pasar página. Pues bueno, esta es la pregunta que os estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Pues aquí hay, si ponemos el positivo aquí y aquí el negativo, pues de aquí a aquí habrán 20 voltios. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay 50, pero es que de aquí a aquí hay 30. Entonces, esto está positivo relativo a esto y esto también. Entonces, esto es 20. ¿Vale? Nos saldría un 20 aquí. Entonces, vamos a ver ahora si cambiamos la polaridad de los cables. Vamos a ver. Entonces, si ahora miramos qué hay de aquí relativo a aquí, por ejemplo, aquí hemos dicho antes que de aquí a aquí hay 30, pues si de aquí, que esto sería el 0, por ejemplo, aquí hay 30, por ejemplo, no, lo consideramos 0 esto, ¿vale? Entonces de aquí a aquí hay 30. Consideramos, y eso siempre lo digo, porque es relativo, tú puedes considerar lo que quieras 0, pero después tendrás voltajes desde ese 0 a otra cosa. Y como lo que importa es la diferencia, da igual donde tú cojas al 0, da igual. Eso lo podéis pensar un poco, pero es así. Entonces yo he cogido el 0 aquí, en este cable negativo. Entonces aquí hay 30 relativos a ese 0. Y siempre hay que decirlo, ¿es relativo a dónde? A este 0, 30. Y relativo a este cable que hay 50. De este 0 aquí. Entonces, relativo de este 50 aquí, y ahora ya esto no es libre, porque yo ya he escogido el 0. Entonces, relativo de aquí a aquí, y ahora pongo el negativo aquí, y aquí pongo el positivo, pues ¿qué hay? Pues me saldría un menos 20. Si cambio la polaridad. Antes me ha salido 20, ahora me saldrá menos 20, porque he cambiado la polaridad de los cables. Entonces, siempre que veáis un negativo, significa que la polaridad lo habéis puesto al contrario. Entonces, siempre mirar del negativo al positivo. Y ya digo que es siempre relativo. Vamos a ver ahora qué pasa cuando se conecta al tierra. Ahora tenemos el cable negativo al tierra. Entonces, si esto es 0, esto también. Esto es lo bueno, que ahora tenemos un 0 en este cable, pero al haberlo conectado al tierra, la superficie de la tierra relativo a este cable es 0. Entonces, si aquí nos da 50, ya lo vemos aquí, ¿qué nos da aquí? A ver, os hago la pregunta, ¿qué nos da aquí? Pues 50 también, porque esto también es 0. Entonces, gracias a conectar un cable al suelo o a tierras, este cable, el que es negativo, pues ahora relativo al positivo es 50, pero también relativo de tierras al positivo también es 50. Esto es lo bueno que tiene hacer tierras, y esto lo veremos después para las instalaciones. Vamos a ver ahora lo que es alterna y el pico, ¿vale? Vamos a ver lo que es el pico. Entonces, el pico es esta se llama pico. Y no es de pico a pico, ¿eh? No es de aquí a aquí. Es pico en general. Si esto es 0, y entonces antes ya lo he dicho, ¿eh? Si este voltaje es 0, de aquí a aquí el pico será el máximo, ¿no? Pero normalmente cuando he dado los voltajes y también las potencias, las damos en RMS, root mean square. Esto significa el pico dividido raíz cuadrada de 2. Y esto es muy importante, porque los picos siempre son más altos
que el valor RMS, pero normalmente trabajamos con RMS. ¿Por qué? Resulta que si trabajamos con RMS, la corriente alterna se comporta con las ecuaciones de igual manera que si fuese continua, siempre que no haya reactancias y todo eso. Es otra cosa que no voy a tocar aquí, pero eso es así. Entonces, cuando decimos que tenemos un voltaje, por ejemplo, de 240, esto es RMS. Si queremos saber el pico, tenemos que multiplicarlo por raíz cuadrada de 2. Y en este caso daría unos 400, porque raíz cuadrada de 2 es más o menos 1,4, multiplicado por 240 sería unos 400. Entonces el pico serían 400. Pico positivo, relativo a 0, y negativo también 400. Entonces de pico a pico hay 800. Pero de pico a pico, pero a nosotros no nos importa, porque si lo que tenemos es un cable a 0, lo que nos importa es relativo a ese cable cuánto hay. Pues a veces 240 y a veces menos 240. Y de pico a pico, a veces 400 y a veces menos 400. Eso no significa que el voltaje varíe 800, de menos 400 a 800, pero a nosotros nos da igual relativo a la protección, porque menos 400 voltios son igual de peligrosos que 400 voltios. Y el rango es 800, sí, pero nunca será el rango 800 relativo a tocarlo. Siempre entre cable y cable, como mucho van 400. Pero en ese cable, relativo a otro cable, a veces habrá menos 400 de pico y a veces 400 de pico. Entonces, dicho de otro modo, estamos trabajando con VRMS, con tensiones nominales que se llaman, y bueno, esa es la tensión con la que estamos trabajando. Si no lo habéis entendido muy bien, no os preocupéis tampoco, borrar esto. Lo que interesa aquí es lo siguiente, que tenéis que saber que si tenéis un señal alterno, en alterna, cuando os dan un valor solo, normalmente es el nominal y no es el pico, ¿vale? No es el pico, es el que tenéis que saber. Y con ese valor podéis hacer los cálculos. Entonces, ese valor normalmente es por aquí, más o menos. Este es el valor, no es el pico, el VRMS. Y también aquí es el pico. Este es el pico positivo y este sería el pico negativo. Y eso es válido para voltajes, corrientes y potencias. Entonces, la potencia hace un seno, también el voltaje hace un seno y también la corriente hace un seno. Entonces, siempre trabajamos con nominales. Si trabajamos con nominales o RMS, podemos utilizar estas ecuaciones que hemos usado ya. Entonces, este es el milagro y lo muy positivo de trabajar con tensiones nominales, entre otras cosas. Vamos a ver también, para voltaje continuo, que si tenemos un positivo y un negativo. Vamos a ver lo que pasa ahora. Antes hemos trabajado este ejemplo, lo he dado antes, con corrientes continuas, porque siempre hay un cable negativo y otro positivo. Relativo, siempre relativo, hay positivo y negativo. Pero en este caso tenemos alterna. Normalmente se llama el cable neutro y la fase. Se llama P en inglés, phase o fase F, da igual. Pero ¿qué pasa? Que si ahora cogemos el multímetro lo tendremos que poner en AC, corriente alterna. Voltaje en corriente alterna, que sería el cable rojo, y el negro sería el COM. Pero pasa aquí lo siguiente, que como nos da, por ejemplo, esto nos da 230 o 240, a veces 240, a veces 230, dependiendo del distribuidor, o en Estados Unidos, como he dicho, serían 110, este voltaje es el nominal. Entonces aquí, si cambiamos la polaridad, entonces si yo llevo este cable aquí y este aquí, si yo lo cambio, me seguirá dando 230, porque es lo que hemos dicho, hace un seno. O sea, a veces este es el positivo y a veces este es el negativo. Cada segundo, 50 veces, hay un periodo, ¿no? Tenemos 50 formas de la onda cada segundo, a 50 hercios. Entonces, cada segundo, 50 veces hace pico positivo y pico negativo. Entonces, el neutro a veces será... Bueno, el neutro siempre es el relativo a qué.
Pero la fase, esta fase relativo al neutro, a veces será menos 230 y a veces más 230. Pero como hemos dicho, como no nos importa el más o el menos, en realidad lo que tenemos son 230 y siempre positivo, ¿eh? Esta es la diferencia entre continua y alterna. Siempre nos dará positivo. Eso quiero que quede claro. Vamos a verlo un poco más con detalle. Aquí nos da 230, pero es RMS. Entonces no tenemos el pico. Y el RMS también sería este, o sea, es lo mismo. Es el negativo o el positivo. Me da igual. Entonces, aunque cambien los cables, tenemos lo mismo. Espero que haya quedado esto claro. Esta es la fase, el que va subiendo y bajando relativo al otro cable. O sea, tenemos aquí un cable y aquí otro. Este, por ejemplo, siempre está 0, pero este va variando. Este es el que varía relativo a este otro, va haciendo así. ¿Vale? Entonces, el rojo es el que nos dice cuánto estás variando relativo a este, que en teoría tendría que ser 0. Ahora bien, ¿es 0? Esa es la pregunta. Vamos a ver lo que pasa con las tierras. Pues quizá no está a 0. Relativo a este sí que nos dará 230, por ejemplo esto, pero quizá este cable, como vemos aquí, relativo a la superficie terrestre está ya a 100. O sea, esto es 100. Si esto es 100 y esto es 230 relativo a este, pues relativo a la superficie no son 230, son 330. O sea, si tocamos ese cable relativo a la superficie, tenemos mucho más voltaje. Eso es un problema también. Entonces tendremos que conectar siempre el cable neutro a la Tierra. Y ahora sí, ahora esto nos daría 0. Espero que hayáis entendido esto también. Estamos yendo un poco rápido, pero bueno, claro, el curso no puede durar 300 horas. Y hemos hablado ya mucho de protecciones y cosas de estas y tenemos que ir en algún momento a la instalación, ¿no? Que es, yo supongo, por lo que la gente quiere aprender para poder instalar. Y es lo que haremos en las siguientes secciones. Pero vamos primero a acabar, porque aún nos quedan unos 15 o 20 minutos con este tema de redes de distribución, protecciones y todo esto, y consumos. Vamos a ver, el cable neutro. El cable neutro completa el circuito eléctrico, que permanece a un voltaje cercano a 0. Esto es lo que hemos dicho, ¿eh? Tiene que estar a 0, transportando también corriente alterna entre la red eléctrica y el hogar. Entonces el cable neutro está a 0, lo que varía es la fase. El neutro está conectado a tierra y por lo tanto tiene casi el mismo potencial eléctrico que la tierra. Casi el mismo o el mismo. No tiene el mismo porque no es ideal, nunca es exacto. Entonces vamos a ver lo que significa eso en un dibujo. Y si lo queréis ver, podéis ir a Wikipedia, poner Mains Electricity Building Wiring. Esto está en inglés, pero bueno, lo podéis traducir si no sabéis inglés en Google Translate, o si no vais al castellano también, porque bueno, lo podéis tener en castellano. Vamos a ver protecciones generales y consumos, pero ahora vamos a ver qué pasa si conectamos a tierra como he hecho antes. Pues bueno, ahora tenemos que aquí está 230, pero si conectase aquí también. No serían exactamente 230, depende del error, sería más o menos, por ejemplo, 1 voltio. Porque este cable no es ideal, no es exacto este cable. Si fuese un cable muy grueso y muy bueno y la conexión a tierra fuese muy buena, entonces serían 230 exactos. Pero bueno, lo que hemos conseguido ahora es que la fase relativo al suelo nunca es más de 230 voltios RMS, de pico 400, recordamos. Vamos a hacer ahora el cálculo. Antes lo he dicho, pero ahora lo vamos a calcular. ¿Cuántas veces por segundo pasa la fase por 0 a 50 Hz? O sea, si calculamos o medimos el voltaje entre el neutro y la fase, ¿cuántas veces pasará por 0? Este es un ejercicio práctico y la respuesta está aquí. 50 ondas completas y cada onda pasa 2 veces por 0 porque sube y baja, vamos a verlo aquí, sube y baja. Pues ha pasado por 0 aquí y aquí. Y la siguiente igual, sube y baja. Ha pasado por 0 aquí y aquí.
y la siguiente igual. O sea, cada ciclo que sube y baja pasa dos veces por el cero, es decir, 100 veces tenemos un cero. Es decir, el voltaje es cero en alterna 100 veces por segundo a 50 hercios. Esto significa que nos da oportunidad al cable de quitar la mano, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que también es verdad que si algún equipo necesita que nunca sea cero el voltaje, esto no va a pasar. A veces es cero el voltaje. Entonces los equipos que trabajan en alterna tienen que tener esto en cuenta y por eso era normalmente 50 hercios y se podría decir que 60 hercios quizá funciona mejor, porque se ha visto que 50 hercios es un límite donde el cero se nota demasiado. Entonces, si vamos muy rápidos en frecuencia, el cero se nota menos y algunos dispositivos pues pueden trabajar mejor. De todos modos, cada vez que la fase pasa por cero, relativo al cable neutro, y siempre esto es relativo, la potencia es cero. Tenemos 100 picos por segundo y 100 oportunidades de despegarnos por un electrocutamiento. Vamos a ver ahora un esquema trifásico o monofásico. Monofásico sería, vamos a ver, tenemos aquí 3 cables que nos llega de la distribución eléctrica, o sea, tenemos aquí 4 cables, el neutro y 3 fases, pero nosotros solo necesitamos fase y neutro. Entonces podemos coger, por ejemplo, este cable con el neutro, entonces ya con esto lo llevamos al contador y ya tenemos los dos, la señal así que sube y baja, la alterna, ¿no? ¿Por qué este? Bueno, podríamos haber también cogido este o este. De hecho, cuando hay 2 o 3 viviendas, una al lado de otra, siempre tiene que ser alternando. O sea, si la distribuidora le da este cable a una vivienda, este se lo dará a la otra vivienda y este a la otra. Nunca le darán el mismo cable a todas las viviendas, porque eso produciría ruidos y sobrecargas en un cable. Entonces siempre dan un cable diferente. Si cogiésemos trifásica, cogeríamos los 3 cables. Pero bueno, en este caso no es así. Cogemos solo un cable. Y de la distribución de red, aquí está donde genera las fases y está conectado a tierra el neutro y nos llega el neutro que tendría que ser a cero relativo a tierra, nos llega ya a cero. Entonces tenemos la fase y el neutro. Y estos son los cables que nos van a llegar al contador. En el contador ya no estamos en red de distribución, ya estamos en enlace. Entonces vamos a ver luego, en el siguiente capítulo, con mucho más detalle lo que pasa aquí.